Perfecto, pues ya estamos, ya hemos hecho la misión. Y hemos ganando comandos Asari. Los comandos Asari se entrenan desde jóvenes con el fin de controlar sus mentes y cuerpos para economizar al máximo pensamientos y movimientos. Se les enseña que no se dude a la hora de disparar o tomar decisiones. Aunque los métodos de instrucción varían según el equipo, todas las comandos son consumadas profesionales. Sus emboscadas, ataques vertiginosos y tácticas inteligentes han superado a las unidades a unidades más numerosas y mejor armadas en miles de conflictos. Y Samara, las justicieras son una antigua orden Asari que se dedica a buscar y castigar a aquellos que hacen daño a los demás. Siguen fielmente el código de las justicieras, una exhaustiva y compleja lista de leyes. Al atacar al inocente, asesinar al indefenso y negarse a reconocer cualquier autoridad ajena, los Segadores son una afrenta para casi todo lo que defiende el código. La justiciera Samara ha dejado de lado todas las demás responsabilidades y ha jurado detener a los Segadores, aunque mueran en el intento. Y hemos conseguido el convertidor de elemento cero. Las refinerías de elemento cero son grandes complejos industriales que eliminan las impurezas del elemento, también llamado ISO, antes de que se use para alimentar astronaves o generadores de gravedad. Es un proceso importante, ya que enviar una carga eléctrica a través de ISO impuro podría provocar una explosión. Al instalar un centro de conversión junto al crisol, es posible extraer ISO, refinarlo y enviarlo al proyecto en tiempo récord. Y también hemos encontrado cápsulas de combustible de emergencia, recuperadas en un campo de restos del umbral de Valhalla, pertenecientes a una flota de naves mercantes que se aventuraban en largos y peligrosos viajes por el espacio inexplorado. Las cápsulas se han readaptado para el proyecto Crisol. Al activarse, los reactores de fusión del Crisol consumen cantidades ingentes de helio 3. Las cápsulas de combustible sirven de depósito de emergencia por si el arma consume más potencia de la esperada. Y ya está. Lo que voy a hacer ahora va a ser... No, I cut ties. Reported him for whatever good that did. No way I want that crap on my record. Por si... Commander, Dr. Chakwas sent word that she'd like to speak with you down in the medbay. Voy. Los de allí no quieren hablar. The Crucible Project received some new tech from the Asari government. I'm glad they've decided to help the war effort. Everybody has to fight now, no matter how pretty you are. I learned that the hard way. Commander? Visita la ciudadela de Javik. Comandante, encuentro este sistema de mensajes incómodo y desfasado. Suponía que el especialista trainer estaba bromeando cuando me dijo que debía pulsar letras para formar palabras. Quiero visitar la ciudadela la próxima vez que vayamos allí. En mis tiempos la capturaron los Segadores. Si quieres venir conmigo, están en la zona donde se encuentran las embajadas. Creo que este concepto de control galáctico compartido entre razas es una mentira. Escapando del trabajo, de liar a Tesoni, necesito una excusa para separarme de tanto monitor. Ven a verme la próxima vez que atraquemos en la ciudadela. Pelotón Asari listo, de Corinne Lemaes. Comandante, si aparece una hora el mando Asari ha asignado mi pelotón a apoyarte. Iremos con la segunda flota hasta el momento del desembarco. Si me permites un comentario personal, conocí a varios de los comandos que fueron a ese monasterio. Nada nos las devolverá, pero que ese lugar se haya esfumado es la única buena noticia que he oído en meses. Lista para servir. Capitana Corinne Lemaes. Me voy al frente, de Samara. Shepard, he terminado mis asuntos en Lesus. Me ofrecería viajar contigo de nuevo a la Normandía. Pero el código exige que vaya donde la lucha es más encarnizada. Aunque haces un trabajo esencial, yo ayudaré en cuanto pueda a mantener el frente. Antes de partir, volveré a la ciudadela unos días para prepararme. Si no te interfiere con tus deberes, búscame, Samara. Tiempo libre, de Garrus Vakarian, mejor dicho. Shepard, creo que la última vez que estemos por la ciudadela podríamos... Que la próxima vez que estemos en la ciudadela podríamos tomarnos un respiro. No se puede librar una guerra sin un poco de descanso de vez en cuando. Si te interesa, estaré por Sisek, cerca de las lanzaderas Garrus. He descubierto algo de Miranda Lawson. He descubierto algunas cosas acerca de mi hermana. Es malo, pero aquí está pasando algo más. He vuelto a la ciudadela. Encontraré un punto para reunirnos y te enviaré un punto de navegación cuando llegues allí, Miranda. Memorial de Ashley Williams. Mi hermana lo preparó todo en el memorial de la ciudadela. Me ha enseñado lo que va a poner en el muro. Es bonito. Ojalá pudiera hacer algo para que no lo pase tan mal. Quiere que diga algo acerca de la familia. Sé que tienes muchas cosas que hacer, pero me gustaría mucho que asistieras, Ashley. Ok, pues
Lo que haré será terminar de analizar los sistemas que hay por aquí y después tiramos otra vez para la ciudadela. Está Garrus y Javik en el salón. Everybody was fighting the Rachni, trying to push them back through the relay. Finally, the Krogan were turned loose and stopped them. I see. But when the Krogan rebelled, we had to deploy the genophage to stop them. Wasn't the only rebellion. 1,000 years later, the Geth revolted against the Quarians. That was a whole other war. Then along came the humans. My own people tangled with them for a while, and now, to top it all off, we've got the Reapers. What about you? The Ouroboros fought the Densorin. The Andoromai conquered the Vandomar, and the Jatil turned against the Jah. So, I guess nobody really ever gets their act together. The Sinreal claimed to have found the path to eternal peace. What happened? The Ditaka preferred war and wiped them out. I hope you guys had alcohol. Some of the crew seem shocked by the monstrosities we have encountered. They haven't seen what the Reapers could corrupt after 100 years. That was our war. Every battle conjured a new nightmare. This human holds such childish views of war. Your species has much to learn. Commander. Commander. Samara's the kind of soldier we need in this war. Nothing gets in her way. I just hope I'm not in her way someday. That woman means business. Now it's a mutated Asari. The Reapers are just a giant nightmare factory that never ends. I can only imagine what the Reapers are doing to the Drell. Or the Hanar. Or the Vorcha. This could get a lot worse before it gets better. How's it going? Mal, va mal. It's a brilliant tactic, when you think about it. But it's evil. When has that ever mattered in war? Yeah, but converting other life forms into Reapers? I can't wrap my head around that. Makes sense to me. It ensures you never run out of cannon fodder. Eliminates any local resistance. And for every soldier you add, your enemy loses two. The one you converted, and his buddy on the other side who can't pull the trigger on a friend. You sound like you admire them. Same way I admire a virus or a thresher maw. They've adapted perfectly to their situation. But the Reapers want to destroy us. And I have no intention of letting them. But if you don't respect your enemy's capabilities, you're in for one nasty surprise after another. Tienes razón. No se le puede negar. Hey, Commander. I dug out some letters my youngest sister wrote when she was in high school. She was having a hard time. Teen drama and all that. Just needed her big sis. I guess with everything that happened down there, I just wanted to read them again. You sure make some unusual friends, Shepard. That is not a side of the Asari I ever want to see. Shepard? Ashley. Vamos a hablar con Liara y la doctora. No en ese orden, pero vamos a hablar con ellas. You always pull through, Commander. We've received the supplies from Tactus. Everything good? Indeed. We've acquired some very useful equipment. As such, I've been able to enhance the effectiveness of our Medigel delivery systems. I've also collated information that Liara may find of interest. Check with Cliff. So, Udina finally went over the edge. I never really liked the man. Now I know why. No crew health issues to report. No crew health issues to report. Hablemos con Glifo entonces y Liara. Have we heard from Agent DeTrace yet? She has not reported in for over 8 hours, Doctor. She was stationed on Valchir when the Reapers invaded. I think we can assume what happened. Inform Agent Calamus he's now in charge of reporting Reaper activity past the Loas relay.
¿Qué tenemos por aquí? Arma segadora intacta. El cañón de este arma segadora se puede desmantelar para ser estudiado. Si se desmontan las baterías miniaturizadas que alimentan los sistemas del arma, esto podría servir para potenciar el daño de un arma. Sin embargo, si se examinan sus sumideros de calor, podría maximizarse el almacenaje térmico de la munición. Daño. Firma electrónica de Gallae. La matriarca Gallae era una Asari de cierta importancia con contactos en el alto mando Asari y en el propio Consejo. Su firma electrónica se puede usar una vez antes de que los protocolos de seguridad detecten que la ha activado otro. Los contactos de Gallae pueden abrir centros de entrenamiento de élite para reciclar soldados o, en nombre de la embajada Asari, conceder a alguien un descuento en todas las tiendas de la ciudadela. Hacer al entrenamiento. Cirugías de campo. Esta cirugía menor borrará todas las cicatrices de tus implantes cibernéticos. Si te privas de cualquier mejora estética, recibirás una pequeña mejora a tu salud en general. Salud, no tengo ninguna herida ya. Guay, perfecto. ¿Qué tenemos por aquí? Listas de compras recientes de Said Massani. Granadas incendiarias al por mayor, cargadores térmicos a granel, medillera al por mayor, lanzallamas al por mayor, combustible mejor dicho. Blindaje ablativo, raciones de campaña, kit de reparación de armas, whisky escocés, 2 botellas, piezas de fusil de la serie Avenger que ya no se fabrica. Poor Rila. But I'm glad she set off that bomb, Shepard. You're not upset the monastery was destroyed? No, not after what I saw. I don't care that they were Ardat Yakshi. To be turned into such creatures, nobody deserves that. It's good to see you. It's good to see you. Digo lo mismo. Gracias, Glifo, igualmente. Sigamos, a lo nuestro. Ingeniería. Tenemos a los ingenieros y a Diana. Vamos a ver a Diana. No creo que diga mucho, pero... The Ardat Yakshi? No. I think that story would be perfect for you. The hidden dark side of the most beautiful race in the galaxy. We have a huge Asari audience. If I do that story, I could lose them. That seems a bit like pandering. Ever seen how fast an e-democracy can abandon its allies? No. If I do my job, you won't. I talked with Williams. Between the 212, Horizon, and the Council's other guards, it's like death just follows her around. Y a mí, y a todos los de esta nave. Do we need to talk, Commander? Not right now, Allers. Let me know when we do. Vamos a ver a los ingenieros. Do you ever think about when we were abducted by... No, I don't. Me neither. Did you find a thermal pipe on your last trip to the Citadel? No, aún no. Those FBA couplings you got us are still holding up? Shepard? Nada importante. Cogí... Abajo hay cosas o algo. Y las cogí, es que no me acuerdo. Hace tanto tiempo que no juego, tío. No, no hay nada. Creo que estaba el hámster y alguna maqueta por ahí abajo que ya cogí al principio, quizás. Y vamos a la cubierta de atrás. I've always loved the M35 Mako. It's got heart, you know? Oh, come on. The M44 Hammerhead is vastly superior. Come on, that thing's made of tissue paper. At least the Mako can take a few hits. I'd hope so. That thing handles like a drunk rhino. No agility whatsoever. More like a bull that can climb and climb for days. It only climbs because of its stupid, vertically aligned Mass Effect fields. Jump or stick. No speed. No lateral movement. Hey, with a cannon like that, who needs to move? If you want that, why don't you just stick with the old M29 Grizzly? Hey,
I love that tank. You would be one to love grizzly bears, Mr. Vega. What? What's so funny? Estoy con Vega en esto, prefiero el Mako que el Hammerhead. The next time you blow up a monastery, let me know you've left the premises, okay? I worry about you. Oh, Supplies are holding out. Hello, Commander. qué majo. Ready when you are. Ready when you are. Voy a mirar si tengo alguna mejora por aquí que puedo comprar. Mejoras de arma. Parece que no. Vale, a ver cómo hacemos esto, sin que se líe ahora todo. No hay nada que pillar aquí. Me es raro que no haya absolutamente nada. Pues no hay nada en Mesana. Voy a ir a Gallo. Signal confirmed. Aquí sí que hay cosas. Biblioteca de Asha. Vale, eso es una misión secundaria. Se creía que Carcosa era un planeta invernadero de origen natural hasta que una expedición a Sari descubrió las ruinas de un palacio en su yerma superficie. El edificio desmoronado, posiblemente el centro de una antigua ciudad, tiene más de 2,7 millones de años. La única cámara intacta parece ser la del trono, que preside una gran depresión que se cree que fue un lago enorme en sus tiempos. Hay pruebas de que los habitantes de Carcosa contaminaron su planeta hasta que este se volvió inhabitable, lo que desencadenó un efecto invernadero descontrolado y echó a perder el suministro de agua dulce del planeta. La investigación sobre la larga historia del orbe deberá esperar. Las científicas Asaris evacuaron las noticias del ataque Segador cuando las noticias del ataque Segador llegaron al sistema. Vale, aquí tenemos ya el 100%, no hay nada que coger, nos vamos. Pasaré primero por aquí para pillar combustibles si puedo. No hay combustible por aquí. Ah, bueno, esto quizás nos llega. Sí, 750, justo, perfecto. Y a ver qué tenemos por Kalini. Found something. Reapers eluded. Más combustible y nos vamos. Faster than light jump successful. Vale, pues ya tenemos el sistema Nimbo analizado entero. Vamos a ver, vamos a ir de orden de arriba a abajo, o sea, de izquierda, de derecha a izquierda. Esto ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Nebulosa de Atenea.
Signal confirmed. Nice. Tebura. Gigante de hidrano y metano. El mundo recibe su nombre en honor a la antigua diosa Sari del amor, el sexo, los viajes y la ley. Esferas de influencia cuya superposición dejó atónitos en un principio a los xenoantropólogos humanos. Los instintos reproductivos de las Asari son fuertemente exógamos. Y antes del contacto con los alienígenas, sus instintos las hacían apartarse de sus consanguíneos para evitar el apareamiento con familiares. Los viajes precisaron de un sistema de normas que regularan los huéspedes, las fugitivas y las alianzas, supervisadas por la diosa. Los Segadores no han hecho caso de Tebura hasta el momento, pues sus bases científicas y el equipamiento minero ofrecen poca importancia estratégica. Es probable que un destructor acabe por exterminar a todas las civiles. Uy. Me olvido de analizar. Bueno, de escanear. Uy, un crucero. No es una misión, pero me vale. Vamos a ver Horizoni. Aquí hay mucha movida, ¿eh? Egalic, sistema gaseoso que tiene anillos con leves trazas de polvo por un asteroide. La alianza solicitó los derechos de explotación y los Segadores no han dañado nada. Naves científicas Asari. Evasion successful. Ok, perfecto. Reapers eluded. Vamos a entrar por este lado. No es más que combustible, pero nos llega. Faster than light jump successful. Vamos a tomaros. Signal confirmed. Uy, estoy al máximo, pero los Reapers no vienen. 50%, el otro va a estar en este planeta. ¿Se ha visto? Gigante gaseoso, las Asari vendiendo preciado material para utilizar a ciertos equipamientos médicos. A la fundación Sirta por un valor inferior al precio de ese mercado. Puede que este descuento por sí solo haya salvado a Sirta de la quiebra. La presencia de Segadores en el sistema ha dejado sin platino a Sirta. Ok. Otro crucero Asari. La verdad es que estamos cogiendo bastantes naves Asari aquí. Evasion successful. Que tiene sentido, debe ser un sistema completamente Asari, por el nombre. Vale, pillo combustible y me voy a la Lesa. Ok, 500 unidades de energía, o sea, de combustible. Salimos del sistema y entramos por el norte. Faster than light jump successful. Evasion successful.
Creo que ya sé dónde puede estar lo último. No está ahí, vale. Faster than light jump successful. Entramos otra vez. Pequeño planeta rocoso que albergó el supercolisionador de Tiri, una empresa serie de centenares de años. Este enorme acelerador de partículas rodeaba todo el planeta a una distancia orbital. Cuando el cambio de en las aguas políticas de las repúblicas Asari supuso el recorte de fondos, los científicos humanos se ofrecieron a proporcionar los créditos y la mano de obra necesarios para terminar el proyecto, que pasó a llamarse el supercolisionador de Suskin. Se puso en marcha justo unos días antes de que los Segadores invadieran la galaxia. Cuando estos entraron en el sistema, enviaron una marabunta de naves insignia contra Tricalón, pues al parecer consideraron que el supercolisionador representaba una amenaza todavía mayor que el de la flota Asari atracada en Sambes. Lo volaron por los aires sembrando de restos la superficie de Tricalón. Varias naves que llevaban a personal del supercolisionador consiguieron escapar antes de que los Segadores atacaran. Misión: Ingenieros Asari. Evasion successful. Ok. Pues nos quedaría un sistema de estos, un núcleo, como se llama. Signal confirmed. Polisa, gigante gaseoso, 26 lunas, las Asaris explotaron los depósitos de recursos valiosos, instalaciones olvidadas. Está todo el periodo de Esperia. Una misión. Queda algo aquí. Combustible, ¿no? Sí. Reapers eluded. Perfecto, la nebulosa de Atenea está ya completa. Vamos a mirar algo del códice, que tenemos muchas cosas que no hemos mirado. Criaturas no conscientes. Subterranean carnivores that spend their entire lives eating or searching for something to eat. Threshers reproduce via spores that can lie. Esto creo que ya lo habíamos visto. The Citadel races, Ravagers, are former Rachni that the Reapers have transformed into heavy artillery through a process of implantation and genetic modification. As walking organic turrets, they can sustain and inflict considerable damage. Ravagers bear egg sacs that continuously spawn swarmers. If the sacs are destroyed either during combat or upon the Ravager's death, their entire contents burst forth to charge the enemy and explode on contact. A dead Ravager expels a caustic gas and an acidic puddle. Alliance scientists have theorized that it is easiest for the Reapers to maintain control over units of Rachni genetic extraction because of the species' neurological predisposition for hive mind consensus. Banshees are the corrupted Asari often found leading a Reaper strike force. The Reapers create them specifically from Asari with active or latent predispositions to becoming Ardot Yakshi, a rare neurological condition that enhances the Asari's biotic power while causing the immediate death of anyone she mates with. Lumbering as though in constant pain, the emaciated Banshees are surprisingly durable opponents. They are devastating biotics, able to hurl lethal balls of energy and create shock waves as they regenerate. What Alliance military finds most disturbing is the Banshee's ability to spawn her own warp field and seemingly teleport during combat. Although their wails have no apparent physiological effect, the psychological impact is undeniable. When Banshees die, their Ardot Yakshi genetics twist against them,
causing a biotic implosion to ensure they evade capture. Tiene Thus, sentido. the site of a Reaper marauders are... Esto ya lo vimos todo. The John Jellics, planetas. the second planet in the Arise system, is a marginally habitable world of mountains and ice. The planet was turned into a human penal colony upon its discovery in 2161. But its prison shut in 2179 after racking up the worst safety records in the system's alliance. Lawsuits are still in the courts. Shortly after the closure of the prisons, a handful of intergalactic corporations moved in to set up mines, supply depots, and other facilities on the planet. An unremarkable world located far from regularly traveled trade routes, Lessus is inhabited only by a small Asari colony. The main feature is a monastery that houses a large population of Asari with active or latent Ardot-Yakshi genes, a disorder that causes the death of anyone who mates with the afflicted Asari. Although some of the colonists exiled themselves voluntarily, many were sent to Lessus by their families to protect society from their deadly potential. The monastery emphasizes individual sacrifice for the good of the community. Latent Ardot-Yakshi, as well as active sufferers who show that they can control their condition, may be offered a chance to reintegrate into Asari society after spending sufficient time on Lessus. Active Ardot-Yakshi whose psychological profiles show capacity for neither empathy nor re-education are confined to the monastery for life. Es jodido el tema, de verdad. Y después iremos leyendo esto en los siguientes episodios.